Hola, hola con todos. Mi nombre es David Yungan. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y bueno, en este pequeño video vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que es los orígenes de la abogacía y la evolución durante estos últimos 2 milenios. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate hasta el final del video. Comenzamos. ¿Cuáles son los orígenes de la abogacía? ¿Cuándo nace y dónde nace? Bueno, los orígenes de la abogacía, la función de defender legalmente a otra persona, nace en la antigua Roma, con raíces que se remontan al siglo III a.C. La necesidad de asistencia legal surgió de la complejidad de la ley romana. El abogado era conocido originalmente como el advocatus o llamado a defender. ¿Qué quiere decir esto? Pues antiguamente, recordemos que en la antigua Roma siempre estaba jerarquizado por una pirámide, que en la parte más alta estaban todo lo que eran el emperador, los altos funcionarios y sobre todo pues ahí los que gobernaban sobre todo el antiguo imperio romano. Y en la base teníamos pues a los esclavos, a los plebeyos, a los comerciantes, que muchos de ellos no tenían sobre todo el conocimiento de lo que eran las leyes romanas, ya que como ellos estaban en la parte más baja, pues ellos casi no tenían muchos derechos. Entonces ahí es donde nace, donde empieza el origen de la abogacía, sobre todo por una necesidad en común. ¿Cuáles fueron los principales personajes de los inicios de la abogacía? Bueno, en esta ocasión puse a tres personas. Tenemos a Sócrates, Marco Tulio Cicerón y Gaius. Bueno, ¿qué tiene que ver Sócrates en todo esto si Sócrates era griego y no romano? Bueno, aquí dice, la influencia de Sócrates en los inicios de la abogacía romana fue completamente filosófica y ética, ya que Sócrates no ejercía la abogacía, al contrario, pero él sembró lo que es la base filosófica y ética, ya que gracias a eso tanto Marco Tulio Cicerón como Platón y Aristóteles se inspiraron sobre todo en la filosofía y en la ética de Sócrates. Otro de los personajes que tenemos es a Marco Tulio Cicerón, considerado el modelo del advocatus. No solo fue un gran jurista, sino también el orador más influyente de Roma. Su dominio de la retórica, arte y la persuasión lo hicieron uno de los mejores abogados de la época, ya que como ustedes saben, Marco Tulio Cicerón es considerado como el primer abogado de la historia, ya que él fue el que transformó y sobre todo puso las bases y los cimientos para lo que se conocería después como la abogacía. Y otro de los personajes relevantes que tenemos es Gaius, o Gallo también, ¿no? 130 a 180 después de Cristo. Gallo fue un jurista romano del siglo II. Su principal influencia fue el sistematizar y organizar el complejo cuerpo del derecho romano, haciendo posible su enseñanza y estudio. Recordemos que él fue el primero en organizar, sobre todo hacerlo de manera más simple, para que los nuevos abogados que empezaban a estudiar pudieran sobre todo aprender este tema de la abogacía. ¿Cómo fue evolucionando la abogacía durante los primeros 10 siglos? Recordemos que a partir del siglo V al siglo X, la abogacía estuvo a punto de desaparecer. Pero ¿cuál fue uno de los motivos por el que casi desaparece? Bueno, uno de ellos fue la caída del Imperio Romano. Otro de los motivos fue la pérdida de la estructura legal, los complejos tribunales y el vasto derecho romano que fueron reemplazados por sistemas más legales y simples de los reinos germánicos. Sobre todo en aquel tiempo ya no se utilizaba la razón, ya no se utilizaba la lógica, las pruebas. Al contrario, simplemente se dejaron eso a un lado para poder tomar, digamos, acciones mediante lo divino o también por la fuerza, lo que en ese momento se conocía como las ordalias o los juicios de Dios. Bueno, cuando la abogacía pasaba uno de los momentos más duros y tensos en el siglo X y XI, aparece uno de los personajes que cambiarían y transformarían toda esa situación. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Irnerio y sobre todo la aparición de la Universidad de Bolonia. ¿Y qué tiene que ver Irnerio? Bueno, Irnerio fue el padre fundador de la Universidad de Bolonia, que rescató y empezó a enseñar el complejo derecho romano clásico a través de las glosas y anotaciones. ¿Y cuál fue lo que encontró? Esto fue lo que encontró, digamos, el digesto del Corpus Ius Civile del emperador Justiniano. Y gracias a este redescubrimiento, Irnerio hace un exhaustivo estudio, por lo cual pues se separa en glosas y anotaciones para que los nuevos estudiantes digamos, de la universidad, de la nueva Universidad de Bolonia, pudieran aprender y sobre todo empezaran a poner en práctica. Y también la Universidad de Bolonia es considerada una de las primeras universidades del mundo, ya que creó el modelo de la Facultad de Derecho, estableciendo que la formación del abogado debe ser rigurosa y fundamentada en estudios sintéticos de la ley.
De esta manera llegamos a la abogacía moderna. ¿Y cómo nace la abogacía moderna? La abogacía en la Edad Moderna comenzó alrededor de los siglos XVI. Marcó una transición para el abogado. Pasó de ser un académico casi exclusivo, heredada por Bolonia, a ser un actor político y social indispensable para todas las personas. Y dentro de esto tenemos a dos personajes. Uno es Andrea Alciato y otro es Thurgood Marshall. Andrea Alciato es del siglo XVI, perdón, del siglo XV, y Thurgood Marshall del siglo XX. ¿Y cuáles fueron sus mayores aportes? Andrea Alciato fue un abogado que transformó y cambió el viejo modelo medieval. También es considerado el padre del humanismo jurídico. Creó y aplicó nuevos métodos en el estudio y el litigio de la abogacía. Sus aportes fueron muy grandes en el método de estudio que llevó a cabo hacia la nueva era de la abogacía. Recordemos que él fue uno de los que más cambió sobre todo este tema, ya que él llevó pues del tema de la abogacía a otro nivel en los modelos del litigio y sobre todo del estudio. Y otro de los grandes personajes que en este caso es del siglo XX hablamos de Thurgood. ¿Y quién fue este abogado? Bueno, fue un abogado litigante y posteriormente fue gran juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Su contribución se centró en utilizar la ley como herramientas para lograr la igualdad racial y social. ¿Qué quiere decir esto? Que Thurgood Marshall en 1954 es conocido por llevar uno de los casos más famosos de la historia, que fue el caso Brown versus Board of Education. ¿Qué quiso decir esto? Que Thurgood Marshall fue en representación de los estudiantes afroamericanos, ya que en ese tiempo había mucho racismo, sobre todo en los Estados Unidos, y este abogado fue y ganó sobre todo, y así de esta manera él puso las nuevas bases ¿para qué? Para que los estudiantes afroamericanos pudieran tener los mismos derechos que los de esta manera hemos llegado a la parte final del video, pues como hemos aprendido, hemos visto en este pequeño y corto video, pues cómo digamos, la abogacía ha ido transformando, evolucionando a lo largo de la historia, desde su nacimiento y desde su concepción. También hemos visto a grandes personajes de la época que aportaron de maneras directas y de maneras indirectas, sobre todo para que la abogacía fuera conocido como la es hoy. Espero que les haya gustado este video, conmigo será hasta una próxima oportunidad.